Hola a todos, soy el Dr. Beller y este es un video sobre los efectos adversos de la vacuna Pfizer. Como les dije en el video anterior, esta vacuna, que fue desarrollada por el laboratorio americano Pfizer en alianza con BioNTech, una compañía alemana, se mostró en los estudios de fase 1 y 2 y 3 publicados recientemente segura, bien tolerada y altamente eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que mostró una eficacia de 95% para protegernos de la COVID-19. Incluso en mayores de 65 años mostró una eficacia similar de 94%. Esto es muy importante. Ahora, durante estos estudios también fueron analizados los efectos adversos y se vio que algunos efectos adversos que ocurrieron realmente son atribuidos a la vacuna. ¿Por qué? Porque los efectos adversos ocurrieron en mucho mayor cantidad en relación al placebo. Cuando durante un estudio el efecto adverso ocurre principalmente en los pacientes que fueron vacunados y no ocurrieron en el grupo placebo o ocurrió en menor cantidad, o sea, hubo una desproporción importante entre estos números, realmente tenemos que atribuir esos efectos adversos a la vacunación. Ahora, también hubo otro tipo de reacciones que ocurrieron en el mismo número de pacientes vacunados que en el grupo placebo. O sea, no lo podemos atribuir a la vacuna. Incluso algunas reacciones ocurrieron más en el grupo placebo que en la vacuna. O sea, la vacuna no es la culpable. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos esto, ¿sí? Hay muchas fake news, hay mucha confusión en las redes sociales. Entonces yo se los voy a mostrar los datos acá y se los voy a dejar el link con los efectos adversos y las tablas oficialmente publicadas para que todos ustedes tengan acceso. Búsquenlo en la descripción del video. Después que terminan los estudios de fase 3, las diferentes agencias reguladoras de los diferentes países, como por ejemplo la FDA en los Estados Unidos, comienza a analizar estos datos. Analiza el riesgo y el beneficio de la vacunación. ¿Cuál sería el riesgo? Contraer COVID-19. Nosotros sabemos que actualmente, hasta la fecha de hoy, existen casi 70 millones de casos confirmados de COVID-19. Y hay actualmente, hasta hoy, 1.500.000 muertes por esta enfermedad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 200.000 muertes, en Brasil 170.000 muertes aproximadamente, en el Reino Unido, que ya se está aplicando la vacunación, más de 60.000 muertes. Entonces, sin duda, los estudios de fase 1 y 2 y 3 muestran que el beneficio de esta vacuna es superior al riesgo y la balanza cae a favor del beneficio. Después que se aprueba por un agente regulador como la FDA, seguramente los otros países van a seguir por el mismo camino y van a comenzar los famosos estudios de fase 4. ¿Qué serían estos estudios de fase 4? El análisis o la vigilancia de los efectos adversos, la seguridad y cómo se tolera la vacuna en la población en general cuando comienza a ser aplicado. O sea, la vacuna continúa siendo estudiada por un largo periodo de tiempo después que termina el estudio de fase 3 y después que se comercializa y se comienza a aplicar en la población en general. Y como les dije anteriormente, el Reino Unido ya se adelantó, comenzó a aplicar la vacuna principalmente en personas de más riesgo, más de 80 años, y las personas que trabajan en la línea del frente como profesionales de la salud, trabajadores sociales, etc. Y ya se comenzó a reportar de manera viralizada en los medios sociales y en las noticias sobre algunos eventos adversos que se los voy a explicar a continuación para que no haya más confusión qué ocurrió realmente. El 10 de diciembre la FDA publicó un documento sobre un análisis de los datos obtenidos durante estudios de fase 2 y 3. Estos datos fueron entregados por el sponsor de estas compañías para que la FDA lo analice para ver si se aprueba su uso, para evaluar los riesgos-beneficios y ver si se aprueba su uso para la aplicación en los Estados Unidos. Estos 37.500 participantes tenían más de 16 años y esos datos fueron obtenidos durante un seguimiento de 2 meses después de la segunda aplicación, o sea, del refuerzo. De esos 37.500 pacientes, 18.800 pertenecían al grupo que recibió la vacuna y 18.780 recibieron el placebo. O sea, la randomización fue prácticamente 1 a 1. A partir de ese análisis se publicaron los efectos adversos que ya se los voy a contar.
Ahora, antes de eso les quiero contar sobre la composición de la vacuna, cuáles son los ingredientes de la vacuna de Pfizer. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque son innúmeros los comentarios de las personas que están un poco en contra de la vacunación, que dicen que las agencias ocultan los componentes y los ingredientes de la vacuna. Bueno, yo les digo que eso es falso. Los ingredientes están disponibles en el link que les dejo en este video para que todo el mundo los vea. ¿Cuáles son los componentes de esta vacuna? Bueno, es una vacuna congelada, blanquecina, sin preservantes, que contiene básicamente el ARN mensajero, que codifica para la proteína Spike, como ustedes ya lo saben. Contiene lípidos, como por ejemplo el colesterol y otros lípidos que son difíciles de pronunciar y de escribir, pero que forman la nanopartícula lipídica. Y contienen iones, como por ejemplo cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato de sodio dibásico, fosfato de potasio monobásico. Contiene también sacarosa. Es básicamente eso. Esta solución se la mezcla con 1,8 mililitros de solución fisiológica estéril y de esa manera se compone la vacuna y se la aplica. Con respecto a los efectos adversos, podemos dividir en efectos locales, o sea, aquellos efectos adversos que ocurren en el sitio donde nos aplicamos la vacuna, como por ejemplo dolor, enrojecimiento, hinchazo o edema local, ¿estamos? Y también efectos adversos sistémicos, o sea, aquellos efectos adversos que ocurren más allá del sitio de aplicación de la vacuna, como por ejemplo fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, dolor articular, escalofríos, básicamente esos. Los efectos locales ocurrieron desde el momento de la aplicación y duraron en media 1 a 2 días y se los controlan fácilmente con paracetamol, por ejemplo, con antitérmicos o analgésicos simples. Ciertamente, los efectos locales, los riesgos de efectos locales son mucho menores que el beneficio causado por esta vacuna. Fíjense este cuadro que ustedes lo pueden ver mejor en el documento oficial. Los efectos locales lo podemos dividir aquellos que ocurrieron en los que recibieron la vacuna y en el grupo placebo, y a su vez una subdivisión entre los pacientes de 18 a 55 años y mayores de 55 años. No hace falta que memoricemos estos números, ¿sí? Pero les puse acá en rojo que ciertamente efectos como dolor local, enrojecimiento e hinchazo en el sitio de inyección es mucho mayor en el grupo que recibió la vacunación que en el grupo placebo. O sea, estos efectos acá realmente los tenemos que atribuir a la vacuna. ¿Estamos? Los efectos adversos, si nosotros nos ponemos a ver acá, fíjense que ocurrieron con mayor frecuencia los efectos locales, el dolor sobre todo, ocurrió con mayor frecuencia en los menores de 55 años, quizás porque tienen una respuesta inmune más exacerbada. ¿Estamos? Pero ninguno de esos efectos fue considerado serio, grave. Los efectos adversos sistémicos ocurrieron a partir del primer o segundo día después de la vacunación, principalmente después de la segunda dosis fue más frecuente, ocurrió con mayor frecuencia en menores de 55 años y esos efectos adversos se los controló con analgésicos comunes, antitérmicos comunes y corrientes. Esos efectos adversos tuvieron una duración aproximada de un día, 1 o 2 días, no más que eso. Los principales fueron fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, dolor articular, escalofríos. ¿Y por qué ocurren estos efectos? Ocurren porque nuestro sistema inmunológico se pone en marcha, es porque la vacuna está funcionando, ¿sí? Fíjense, ciertamente estos efectos adversos pueden ser atribuidos a la vacunación. Ocurrió con mucha mayor frecuencia en el grupo que recibió la vacuna que en el grupo placebo. Y como les dije anteriormente, principalmente en menores de 55 años. Si bien también ocurrieron en mayores de 55 años en una proporción significativa. Ahora, cuando vamos a analizar cuáles de estos efectos adversos fueron severos. ¿Qué quiere decir severos? Un efecto adverso que nos hace que tengamos que parar con nuestras actividades diarias, que nos incapacita momentáneamente para seguir haciendo alguna cosa de nuestra rutina. Esos efectos adversos severos fueron principalmente fatiga y dolor de cabeza.
¿Estamos? Pero como les dije anteriormente, se los controló con analgésicos comunes y en duración 1 a 2 días, no más que eso. Ocurrió esos efectos adversos severos en menos del 5% de la población estudiada que recibieron la vacuna. Y ocurrieron principalmente después de la segunda dosis. Ahora, el mismo razonamiento, los beneficios de protección contra la COVID-19 son mayores que los riesgos generados por esta vacuna. Ahora, fíjense esta parte interesante, que es lo que está circulando actualmente en las noticias. Hubo reportado otros efectos adversos también, como por ejemplo, linfoadenopatías. ¿Qué quiere decir eso? Aumento de los ganglios. Aumento de los ganglios, por ejemplo, en la región axilar del mismo lado o del otro lado de la vacunación. Ciertamente ocurrieron con mayor frecuencia en el grupo de la vacuna, ¿tá? Porque nuestro sistema inmune se pone en marcha, como les dije anteriormente. Linfoadenomegalias ocurrieron en 64 pacientes de toda la población estudiada, ¿sí? De los 18.000 vacunados ocurrió en 64, que es más o menos 0,3% de los vacunados. En el placebo ocurrió solamente en 6 pacientes. Ahora, ¿qué hay sobre la parálisis de Bell, que tanto se está hablando en los medios? Esta es una condición que produce una debilidad o una parálisis temporaria de los músculos de la cara, principalmente de un solo lado de la cara. No es lo mismo que un accidente cerebrovascular, es una patología diferente y ocurre por innúmeras causas. ¿Qué se vio? En el periodo estudiado se vio que hubo 4 pacientes que recibieron la vacuna que tuvieron parálisis de Bell y en el grupo placebo ningún paciente. Ahora, antes de exagerar los hechos y generar más fake news, ¿qué es lo que está diciendo las agencias reguladoras de drogas y medicamentos? Están diciendo lo siguiente, que el número de pacientes que tuvo parálisis de Bell es un número esperado para la población en ese periodo. O sea, no se puede atribuir a la vacuna porque se espera que en esa población ocurra ese número de casos en ese periodo. Entonces a esto se lo llama un desbalance numérico. Un desbalance numérico es un dato al cual tenemos que estar atentos, tenemos que hacer vigilancia, pero no se puede atribuir con absoluta certeza que ocurrió como efecto de la vacuna, ¿sí? De estos 4 pacientes, ocurrió en uno a los 3 días, en otro a los 8 días, en otro después de los 30 días y en otro después de 40 días de la vacunación. ¿Y qué podemos decir de las reacciones alérgicas que tanto se está hablando en los medios sociales? Como les dije anteriormente, el Reino Unido se adelantó y comenzó a aplicar la vacuna en la población. 24 horas después del inicio de la vacunación, fueron reportados 2 casos de reacciones anafilactoides o de reacciones de tipo alérgicas graves. Ahora, importante que se sepa, estos individuos que tuvieron estas reacciones eran trabajadores de la salud, que eran sabidamente pacientes alérgicos graves. Ellos tenían que llevar en su bolsillo todos los días de manera preventiva inyecciones de adrenalina, porque tenían esta historia de reacciones anafilácticas. Entonces, en base a esto, se emitió un comunicado oficial por parte de estas agencias que la vacuna no sea aplicada en pacientes sabidamente alérgicos graves, ya sea a alimentos, medicamentos, vacunas o cualquier otro alergeno, otra sustancia. Ahora, ¿qué sabemos sobre las reacciones alérgicas reportadas en los estudios previamente hechos de fase 1 y 2 y 3? Fíjense, de 18.800 pacientes que recibieron la vacunación, solamente 137 tuvieron reacciones alérgicas reportadas. Esto representa 0,6% de los vacunados. Ahora, fíjense, los pacientes que recibieron placebo, ¿sí? O sea, una sustancia inocua, también fueron reportados casos de reacciones alérgicas, 111, de 18.800 también. 111 pacientes, lo que da más o menos 0,5%. Y ustedes lo pueden ver en el documento oficial. O sea, el grupo vacuna 0,6%, el grupo placebo 0,5%. Una diferencia no tan significativa. Ahora, ¿qué podemos decir de las muertes? Hubo muertes en los pacientes que recibieron la vacuna. Y cuidado con los fake news, cuidado con lo que se repite, que dijo el tío, el vecino. Lean los documentos, saquen sus propias conclusiones y no contribuyan a la diseminación de noticias falsas.
Cuando terminó el estudio de fase 3 en más de 43.000 pacientes, los datos mostraron que en el grupo que recibió la vacuna hubo 2 muertes en el grupo vacuna. En el grupo placebo hubo 4 muertes. Entonces, de nuevo, vamos bien tranquilo acá, ¿sí? Si en el grupo de la vacuna hubo 2 muertes y en el grupo placebo hubo 4 muertes, ¿se puede atribuir que la muerte fue provocada por la vacuna de Pfizer? No, obviamente que no. Entonces, no diseminen noticias falsas. De estos 2 pacientes que murieron y que recibieron la vacuna, uno era un paciente obeso con enfermedad aterosclerótica conocida, o sea, no tuvo nada que ver con la vacuna, y el otro murió por una parada cardiorrespiratoria 60 días después de la segunda aplicación y tampoco se la relacionó con la vacuna. Y en el grupo placebo también murieron de infarto, accidente cerebrovascular, en fin, complicaciones de las enfermedades que ellos ya tenían previamente. Y si ustedes se ponen a analizar los datos y ven las tablas del documento oficial, por ejemplo, ocurrió apendicitis también en algunos pacientes que recibieron la vacuna y ocurrió apendicitis en algunos pacientes que recibieron placebo. No se puede atribuir a la vacunación. Ocurrió embarazos, sí, hubo embarazos en pacientes que recibieron la vacuna. Para aquellos que dicen que la vacuna genera infertilidad y todas esas noticias falsas, ¿sí? Ahora, ¿se puede atribuir que el embarazo es por la vacuna? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En el grupo placebo también hubo embarazos. Es solamente para que se entienda la necesidad de no diseminar fake news. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Que tras un seguimiento de 2 meses, después de la segunda aplicación en mayores de 16 años, en más de 37.000 pacientes, la vacuna se mostró segura, bien tolerada y no hay preocupaciones en relación a su seguridad. Y como les dije anteriormente, no hay que confundir los problemas de salud que ocurren por el azar, por la coincidencia, por los problemas previos que tenía ese paciente, con los efectos adversos realmente atribuidos a la vacunación. Espero que el video les haya gustado, les haya sido útil para aclarar las dudas que se tenían. Cuando los datos se actualicen, volveremos a hacer un video sobre esto. Déjame tu comentario, dale like, activa las notificaciones, seguime en las otras redes sociales y nos vemos muy pronto con mucho más material.